agradecer a Marusa, que está al frente de Taste Lab, y al equipo SenseVid por esta oportunidad de difundir una técnica que me apasiona, que son los mapas de preferencias, y bueno, que digamos tienen la virtud de combinar técnicas estadísticas complejas de tipo muy variado y únicamente, bueno, compartir con vosotros que estoy en el aula de informática de la Escuela de Agrónomos de la Universidad Politécnica y tengo aquí a 22 estudiantes de máster de la asignatura Diseño de Experimentos y Análisis Estadístico, no, Diseño de Experimentos y Análisis de Datos en Alimentos. Así que es posible que oigáis alguna silla de algún alumno que llegue tarde, etcétera. Pero bueno, yo creo que es importante compartir el ámbito industrial, el ámbito académico, pues que compartamos actividades como esta. Así que bueno, pues muchas gracias y bienvenidos a todos. Si queréis, Fernando, si quieres ya poner la primera diapositiva, entramos directamente al tema. Bien. Bueno, la verdad es que el título es muy atractivo, ¿no? Técnicas infalibles para generar productos de mayor aceptación. Veremos que... ¿Podéis por ahí apagar algún sonido? Yo creo, igual soy yo, ¿eh? Esperad un momentito, perdonad. A ver si soy yo. ¿Ahora se oye? Bien, ¿Se oye todo bien. Te escuchamos bien, sí. Vale, bien, es que aquí se oye como un eco. Vale. Bien, ¿por qué bueno, pues tienen este título tan impactante? Pues porque realmente es verdad que son de las pocas técnicas que relacionan datos, digamos, de las muestras con datos de consumidores. Ahora vamos a ver en la siguiente diapositiva, por favor, Fernando, que tenemos dos tipos de mapas de preferencias. El que llamamos interno, que únicamente utiliza la información proporcionada por el consumidor de aceptación de los productos, y el mapa de preferencia externo, que además incluye información que procede de un panel de catadores entrenado, porque en general se asimila la descripción sensorial del panel entrenado, se asimila más a lo que percibe el consumidor que una descripción que podamos tener instrumental. Me explico, podemos incorporar variables instrumentales de cualquier tipo, podemos incorporar variables de textura, de color, pero por ejemplo a nivel olfativo, que es una modalidad sensorial que se integra mucho a la hora de percibir un producto, ¿no? Pues es muy difícil medir instrumentalmente y entonces en general se usan siempre datos de panel entrenado, ¿no? Una gran parte de la técnica se basa en mapas que desde la mayor parte de las aplicaciones del software, pues lo que se intentan es simplificar la salida, que es bastante compleja, de los programas. Vamos a ver algunos ejemplos y cómo Taste Lab ha solucionado este tema de simplificar, que yo creo que realmente ha sido bastante importante. Sigue, por favor, Fernando. Bueno, he dicho que esta técnica tiene la virtud de, digamos, compaginar o combinar diferentes tipos de técnicas estadísticas y, bueno, pues concretamente una de las técnicas clave en los mapas de preferencias es el análisis multivariante. Dentro del análisis multivariante, la mayor parte de las veces trabajamos con variables que llamamos cuantitativas, y, por tanto, la técnica por excelencia es el análisis de componentes principales, aunque se puede trabajar con otro tipo de datos más cualitativos o, digamos, variables de presencia-ausencia, pero en ese caso ya no sería multivariante de componentes principales, sino de correspondencias. No me quiero entretener mucho en todo el tema, digamos, técnico, estadístico, pero si tenéis preguntas las consulto y las contesto muy, muy gustosa al final. Bueno, sobre esa técnica multivariante, que finalmente lo que hace es reducir la dimensión de los datos. Imaginaros que tenemos un panel entrenado que caracteriza 8 o 10 productos de la misma categoría, muy variados, los míos, los de la competencia. Tienen que ser muy variados para que el consumidor realmente pueda percibir diferencias. Bueno, pues imaginad que tenemos, yo qué sé, 20 variables en total, 5 de visuales, 5 de textura y luego 10 más sensaciones olfatogustativas. Bueno, en este caso, visualizar simultáneamente
cómo se posicionan los diferentes productos que estamos evaluando y qué variables son responsables de sus diferencias y similitudes es muy complicado, porque tenemos 20 variables sobre una matriz de 8 filas, 20 filas y 8 columnas, perdón, 20 columnas y 8 filas, ¿no? Entonces, lo que hacemos con análisis multivariante es reducir esas 20 variables a 2, 3, 4. En el mejor de los casos, cuando más podemos extraer el jugo es cuando se puede resumir una gran parte de la información en 2 variables, en 2 dimensiones, ¿vale? ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues mediante técnicas de álgebra lineal que no vienen al caso, pero que sí nos permiten recoger un porcentaje de la información recogida por el panel entrenado en este caso, ¿no? O a veces por los consumidores, ¿no? Pero en el caso de los mapas de preferencias externos, la técnica multivariante se aplica sobre los datos del panel entrenado. ¿Qué se hace después? Bueno, pues ya tenemos un mapa con nuestros productos, vemos cuáles están más cerca y cuáles están más lejos y ahora lo que hacemos es ver cómo el consumidor acepta esos productos, ¿no? Y cuáles son digamos, las zonas de ese mapa donde hay una mayor aceptación por parte del consumidor. Esa segunda parte la hacemos mediante modelos de regresión en las que, bueno, pues lo que intentamos es explicar la aceptación del producto del consumidor en base a la posición sobre el mapa en 2 dimensiones de los productos. Pasa a la siguiente, por favor, Fernando. Bueno, entonces, lo primero es lo que ya he dejado caer antes, es que esta técnica que se basa en un análisis multivariante, es necesario absolutamente que el número de muestras que se evalúen sea elevado. ¿Por qué? Porque si tenemos solo 2 muestras, eso no nos va a dar juego. No hay una caracterización sensorial suficientemente completa como para diferenciar bien la aceptación de unos consumidores respecto a otros, ¿no? Y para eso podríamos utilizar técnicas mucho más sencillas. Aquí lo interesante de esta técnica es incorporar, junto con las muestras que yo tengo, quiero observar, pues otras muestras de la misma categoría de producto con mayor variación del mercado y que yo sepa que, bueno, sensorialmente las diferencias a ciegas son perceptibles por el consumidor, ¿no? Claro, además de que esas diferencias deben ser percibidas por consumidores, que además necesito que los consumidores evalúen su aceptación. Y también es muy importante que tengamos, además de ese abanico de muestras muy variadas de la misma categoría, variadas sensorialmente, es importante que tenga un panel muy grande de consumidores que evalúe esas mismas muestras, ¿no? Se pueden incorporar también otras variables en el mapa. Lo que pasa es que si al consumidor le hacemos evaluar el producto a ciegas, lo normal es que solo incorporemos información sensorial, porque es la que al final va a dar juego respecto a la aceptación. Si queremos que se tengan en cuenta otros a dar juego respecto a la aceptación, pero un poquito más complejo, no es tan inmediato. Pero variables físico-químicas que puedan tener una relación con la descripción sensorial del producto son perfectamente compatibles. Pasa al siguiente, Fernando. La siguiente. Se ha quedado colgado esto. Sí, está un poco, el audio está fallando un poquito. A ver, ahora. Ahí, muy bien. Bueno, hemos dicho que hay 2 tipos de mapas, los internos y los externos. Este es un ejemplo de un mapa de preferencia interno en el que podemos observar 5 muestras. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Bueno, pues en primer lugar, las muestras que más se diferencian, no sé si se ve mi ratón. ¿Se ve mi ratón? No. Bueno, las muestras que más se diferencian son las que están más separadas. Ahora sí. Vale, en el eje horizontal, la muestra D frente a la muestra E, ¿de acuerdo? Estas son las muestras más diferentes entre sí, ¿no? Y luego también hay grandes diferencias entre la muestra A y la muestra C. Digamos que un 24% de la variabilidad lo constituye esas diferencias entre la muestra A y la muestra C, y no veo ahora en mi vista, no veo bien el porcentaje de varianza explicada por el eje horizontal. 35. 35.
Entonces, 1/3 de la información se puede recoger en esa primera dimensión cuando trabajamos con consumidores. ¿Qué es lo que hace la técnica de mapa de preferencias interno? Pues lo que se está haciendo es ver qué muestras recogen una aceptación mayor del consumidor, pero como veis se está simultaneando la comparación de 5 muestras sensorialmente muy distintas. Y a nivel de aceptación, aquí lo que se refleja son esas diferencias en aceptación, principalmente entre la muestra D y E y, en segundo lugar, entre la muestra A y C. Alguno me preguntará luego después qué pasa con la muestra B, pero bueno, si queréis lo dejamos para después para que haya más turno de preguntas. Y lo que aquí sí se puede ver es que, obviamente, con estos mapas de calor que se generan con el software, lo que nos está diciendo es cuál sería la muestra que más aceptación recoge. Pues es obvio que es la muestra D, es donde hay un mayor número de consumidores que buscan, digamos, una aceptación en esa dirección. Vamos a pasar al siguiente, al mapa de preferencias externo, no me quiero pasar de tiempo. Bien, ¿qué es lo que hacemos en este mapa de preferencias externo? Pues aquí, bueno, lo primero, no sé, las muestras pueden ser, o sea, a lo mejor son las mismas, no lo sé, pero eso no nos tiene que preocupar. Son las mismas. Son las mismas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que lo que antes hemos visto de las diferencias entre la muestra, ¿cuál era? A y E, ¿verdad? No, D y E, ¿no? Eso. En aceptación, las principales diferencias en aceptación son de la muestra D y E, pero no sabemos sensorialmente qué caracteriza la muestra D que la diferencia de la muestra E y viceversa. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? En este mapa, como veis, vuelve a haber una zona de calor en torno a la muestra D, pero hay proyectado en gris una serie de atributos sensoriales que me indican, digamos, o sea, este mapa ahora está construido sobre la descripción sensorial de las 5 muestras, no sobre la aceptación del consumidor. Y lo que se hace es que una vez, digamos, descritas cuáles son las principales diferencias entre esas 5 muestras, ¿no? En este caso, por ejemplo, pues podríamos decir que la muestra D y A se oponen a la muestra E, en que la muestra D es mayor en sabor dulce, o sea, en que en sabor dulce, intensidad de... Ay, qué mal lo veo aquí, perdonadme, es que en casa lo veía intensidad mejor. de olor. Intensidad de olor y aroma a frutas, ¿no? Vale, pues esta se supone, ¿no? Habría que contrastarlo con los datos porque perdemos parte de la información. Se supone aquí que las muestras A y D son más intensas en esos atributos que la E, ¿vale? Que es mucho menos intensa que en ellos. Y al mismo tiempo la muestra E es más intensa en masticabilidad y astringencia. Digamos que los atributos que están más relacionados con el eje 1 son los que están más separados del origen en la dimensión horizontal. Para la dimensión vertical, pues los atributos responsables, no veo el de abajo, pero son color de la miga arriba, ¿no? Que Sí. separaría las muestras C y A frente a uno que no veo aquí. Vaya Uniformidad de color. Uniformidad de color que está más cerca de la muestra D. Todo esto hay que tomarlo con un poco de prevención porque si os fijáis con los porcentajes de varianza explicada por los dos ejes, normalmente hay mucha información que se pierde al simplificar. No sé cuántas variables había aquí, pero si había 15 variables lo simplificamos en 2 dimensiones y por tanto perdemos información. ¿De acuerdo? Entonces hay que contrastarlo con los datos originales, pero esto nos da una pintura global de por dónde van los tiros. Y luego sobre esas diferencias sensoriales, en una tercera dimensión que sería perpendicular a la pantalla, se hacen modelos de aceptación del consumidor, que son esos colores que se representan como mapas de calor, donde el rojo indica una mayor aceptación y el azul indicaría, digamos, un disgusto, ¿no? Dentro de la escala hedónica, el azul sería me disgusta mucho o me disgusta muchísimo, en función del tono de azul que sea.